Buenas noches, ¿cómo están todos? Estamos felices de vernos una vez más en otra nueva entrega, como todos los domingos, también los jueves, pero los domingos el toque especial para compartir la reflexión que trae mi querido Padre Pastor. En esta noche tenemos el tema Jesús, camino, verdad y vida. para los encontrados conectados. Así que ya todo está listo y aunque siguen entrando más matrimonios, pero ya tenemos un buen quórum y podemos dar inicio. Bienvenido, Padre Pastor. Hola. Gracias, igualmente, igualmente. Bien, vamos a hacer una brevísima oración para iniciar este encuentro esta noche. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias porque en este domingo nos vas a hablar a través de tu palabra y nos quiere indicar cuál es el camino a seguir y por qué tú eres el camino, la verdad y la vida. Que podamos en este tiempo especial que estamos viviendo poder descubrir esta realidad y moldear nuestra vida de acuerdo a lo que tú nos pides en tu palabra. Hoy también pedimos por todos los matrimonios que no se podrán conectar para que puedan también ellos vivir desde sus hogares la experiencia de Jesús, de verle a Él como camino, verdad y vida. También un saludo muy especial a todos aquellos que nos están siguiendo por Facebook. Que el Señor Jesús les bendiga siempre y gracias por seguirnos. Ojalá que esperamos que esta reflexión que les comparto en esta noche sea de su utilidad para el crecimiento, digamos, intelectual, emocional y espiritual de nuestras vidas. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bien, si se dan cuenta, la temática se centra en el texto del Evangelio de hoy. Yo pienso que es una oportunidad estupenda de que podamos reflexionar con calma el Evangelio de hoy. Sé que ya lo han leído, pero hoy lo vamos a leer y lo vamos a meditar más pausadamente. Yo parto de esta afirmación que ven aquí en pantalla, y esta tendría que ser como la decisión que nos mueve a todos a escuchar esta palabra, a entender esta palabra y a vivir esta palabra. He decidido crecer humana, emocional y espiritualmente junto a mi consorte, pareja, mi familia y el movimiento, siguiendo a Jesús, camino, verdad y vida. Es una decisión, ¿eh? Así como decimos en encuentro que amar es una decisión, el crecer emocional, espiritual y intelectualmente, dentro como personas, como pareja y como familia, en el movimiento es una decisión. Si yo quiero crecer, todos los días puedo hacerlo. Entonces, partimos de esa afirmación y de esa convicción que hemos de tener todos en esta noche. Yo quiero crecer en esas tres dimensiones, humana, emocional y espiritualmente, siempre como persona, como pareja, como familia, dentro del movimiento y dentro de la iglesia. Esa es la primera convicción. ¿Ok? Seguimos adelante, Carlos, y vamos a, aquí tenemos, son básicamente 3 puntos. Hago una brevísima introducción, presento qué significa eso de yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Tendremos también algunas canciones que nos van a ayudar. Estos son los objetivos que yo pretendo o que pretendemos alcanzar esta noche. La primera cosa es formar una formación conjunta, una formación como el movimiento de la arquidiócesis. Formación conjunta de todos los encontrados de la arquidiócesis. Y también de aquellos que nos siguen a través de Facebook Live, ¿verdad? Que no son encontrados, que son, ¿verdad? Pero también ellos podrían
pertenecer a nuestro movimiento en la medida que se van acercando y piden información y desean también pertenecer. ¿Okay? Entonces, formarnos juntos. Cuando nos formamos juntos, entonces nuestros vínculos se estrechan más. Esa formación conjunta nos va a generar entonces una comunión y un crecimiento interior. No solamente crecimiento, digamos así, humana o simplemente intelectual, sino un crecimiento interior. Y después que hemos dado esos dos pasos, de formarnos juntos, crear comunión para crecer interiormente, se tiene entonces que verificar eso en comportamientos que confirmen que realmente estoy creciendo. ¿Y cómo lo voy a hacer? Pues viviendo eso de que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y yo lo voy a vivir entonces en mi vida personal, con la pareja, en la familia y en el movimiento. Son las tres metas que queremos. Se dan cuenta que hay una lógica. Formación conjunta, juntos, formarnos juntos. Eso nos da solidez, unidad al movimiento. ¿Para qué? Para crear comunión y luego que esa comunión se refleje en testimonio a través de comportamientos y de actos específicos. Bien. Seguimos adelante. Vamos ahora a proclamar el texto de la palabra de Dios que va a ser como el eje transversal de todo lo que vamos a decir aquí. Todo va a girar en torno a este texto. Adelante, Monchi y Lari. Del Evangelio según San Juan. No se turben. Ustedes creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas mansiones, y voy allá a prepararles un lugar. Si no fuera así, se lo habría dicho. Pero si me voy a prepararles un lugar, es que volveré y los llevaré junto a mí, para que donde yo estoy, estén también ustedes. Para ir a donde voy, ustedes saben el camino. Tomás le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Jesús contestó: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocen a mí, también conocerán al Padre. Desde ya ustedes lo conocen y lo han visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús respondió: Hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conoces, Felipe. El que me había visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo, pues, dices, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que les he dicho no vienen de mí. El Padre que está en mí es el que hace sus obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Al menos, créanlo, esas obras. El que cree en mí hará cosas mayores, porque yo voy al Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, vamos ahora a escuchar una canción. Una canción que nos va a ayudar a interiorizar también la palabra que hemos escuchado. Levántate
en lo bueno que vendrá, elegir mirar al otro con bondad, son camino y vida llenos de verdad. Tropezar, equivocarse y comenzar, hacer borrón y cuenta nueva una vez más, dejar que tu abrazo nos cure las heridas, alzarse de nuevo después de una caída, mirarnos en tus ojos que no dejan de esperar, son camino y vida de luz de verdad, camino que recorrer acompañados, verdad que nos orienta a cada paso, y vida, esa vida que aligera los peldaños, que subimos poco a poco de tu mano, camino, verdad y vida, derrochados, regalados, recibidos sin que tú nos pidas nada a cambio, camino, verdad y vida, sin fianzas, sin engaños, camino, verdad y vida, para todos a tu lado. Quiero hacer de ti mi camino, quiero alimentar mi alma con tu verdad, quiero sentir que la vida eres tú, enciende mi luz y mi vida, Jesús. Quiero hacer de ti mi camino, quiero alimentar mi alma con tu verdad, quiero sentir que la vida eres tú, enciende mi luz, quiero alimentar mi vida, Jesús. Quiero hacer que la vida mi camino, enciende mi luz, quiero alimentar mi alma con tu verdad, quiero sentir que la vida eres tú, enciende mi luz, quiero alimentar mi vida, Jesús. Muy bien, ven ustedes letras tan lindas, ¿verdad? Que también nos pueden ayudar a ella también profundizando la palabra que hemos escuchado. Y comienzo ya con la breve introducción en relación con la reflexión que les voy a ofrecer en torno al texto del Evangelio de hoy. Al final de la última cena, Jesús comienza a despedirse de los suyos. Él siente que debe hacerlo con tiempo para evitar dificultades más serias después. Ya no estará mucho tiempo con ellos, los discípulos quedarán desconcertados y sobrecogidos. Aunque no les habla claramente, todos intuyen que pronto la muerte les arrebatará de su lado, que será de ellos, que se irá de ellos sin más ni más, ¿verdad? Es la situación que están enfrentando en este momento, la crisis. Es decir, era lo que decíamos ya en el tema aquel del duelo, es un duelo anticipado que están viviendo los discípulos. Es decir, saben que se va y ya comienzan a vivir el duelo anticipado de la partida de Jesús. Cambiamos, Carlos. Jesús los ve hundidos, deprimidos, tristes,
Es el momento entonces de reafirmarlos en la fe, enseñándoles a creer en Dios de manera diferente. Cuando nos encontramos en situaciones difíciles de crisis, lo que Dios nos está invitando es a creer de una forma diferente. Que no tiemble su corazón, dice la palabra. Crean en Dios y crean también en mí. Es la frase que resuena en este momento en cada cristiano que está triste, que está solo, que está en dificultad, que no tiemble su corazón. Crean en Dios y crean también en mí. Y yo pienso que esa es una frase que nos fortalece, que nos sostiene, que nos ayuda, que nos alienta, sobre todo. Jesús entonces les invita a descubrir, les descubre luego un horizonte nuevo a estas personas que están tristes, apesadumbrados, que están viviendo un duelo anticipado. Su muerte no ha de ser entonces el naufragio de la fe. Esto es lo que Jesús está previendo. Que la muerte de él no sea como el naufragio, el fin de la fe de los discípulos y de los creyentes en él. En realidad los deja para encaminarse hacia el misterio del Padre, pero no los olvidará, seguirá pensando en ellos, les preparará un lugar en la casa del Padre y un día volverá para llevárselos consigo. Por fin estarán de nuevo juntos para siempre. Ven ustedes entonces cómo en medio de este cuadro de tristeza, de dolor, Jesús va fortaleciendo su espíritu. ¿Para qué? Para ayudarlos a mantenerse en la fe y que su fe no naufrague, sino que se sientan fortalecidos porque Jesús se va, pero es para prepararle un lugar, siempre pensando en ellos. Y esto es entonces lo que a ellos les va a mantener siempre firmes y fieles en su seguimiento. A los discípulos se les hace difícil creer algo tan grandioso. Es decir, que Jesús ya está pensando que se va a ir y que va a prepararles el futuro a ellos. Y es algo grandioso. Y es lo que hace Jesús con todos sus hijos, con todos los cristianos. Nos prepara un lugar, un espacio especial. En su corazón se despiertan entonces toda clase de dudas e interrogantes, por supuesto, en los discípulos. ¿Quién nos puede garantizar semejante destino? Tomás, con su sentido realista de siempre, solo le hace una pregunta: ¿cómo podemos saber el camino que conduce al misterio de Dios? Esa es la preocupación de ellos. ¿Cómo vamos a saber eso? Explícanos eso. Disipa, despeja esa incógnita en nuestras vidas para que entonces nuestros miedos se diluyan, desaparezcan y podamos estar tranquilos y confiados. Esa es la idea, ¿no? Son hoy muchos los hombres y mujeres que se han quedado sin caminos hacia Dios. Están descaminados, podríamos decir. No son ateos, nunca han rechazado en su vida a Dios de manera consciente, ni ellos mismos saben si creen o no. Sencillamente han dejado la iglesia porque no han encontrado en ella un camino atractivo para buscar con gozo el misterio último de la vida que los creyentes llamamos Dios. Y esto es grave. Recuerdan ustedes que Jesús, lo que quería Jesús era que la fe en él no terminara en un naufragio. Entonces, muchas personas en la iglesia, su fe está naufragando. Entonces, es una realidad que Jesús ya hacía alusión en aquel tiempo y que hoy estamos viviendo en la iglesia. Hay muchos cuya fe está naufragando por motivos diversos, ¿verdad? Y eso tiene que inquietarnos a nosotros. Y máxime si eso se da dentro de nuestro movimiento de encuentro. Y por eso entonces yo ponía que Jesús es camino, verdad y vida para los encontrados conectados. Es decir, tenemos que tener presente eso. ¿Cuántas parejas hemos tenido nosotros cuya fe ha naufragado en el camino? Porque quizás no le hemos sabido inyectar ilusión, mantenerlos,
ayudarles a superar ese duelo anticipado. ¿Cuánto han sido? Una reflexión que dejo, que lanzo para que cada quien pueda responder, ¿verdad? Entonces, y esto que decimos a nivel del movimiento, tenemos que decirlo también a nivel de pareja. La fe de mi pareja en mí ha naufragado, de mi familia ha naufragado también. Preguntarnos eso. Al abandonar entonces la iglesia, algunos han abandonado al mismo tiempo a Jesús. Jesús es más grande que la iglesia. Si la iglesia tiene problemas de testimonio, de vida, hemos de saber entender y ayudar a entender a los demás que Jesús es más grande que la iglesia y que Jesús sobrepasa la iglesia. Entonces, si yo dejo la iglesia, no tengo que dejar a Jesús. No confundamos entonces a Cristo con los cristianos tampoco. Los cristianos somos aquellos que hemos decidido seguirle, pero es un seguimiento con todas las debilidades propias de un ser humano, ¿verdad? De un creyente, limitaciones. No confundan, por ejemplo, no confundir su evangelio con los sermones de los padres, los obispos, no. Eso es distinto, es una explicación. Lo que estoy yo haciendo ahora es una explicación del evangelio, que esa explicación puede variar de un sacerdote a otro, de una persona a otra, porque el confrontarnos con la palabra sugiere a todos nosotros reflexiones distintas, porque tenemos también experiencias distintas, formación distinta, todo es distinto. Aunque le dejen todo, no se quedan sin Jesús. En él encontrarán entonces el camino, la verdad y la vida que nosotros no le hemos sabido mostrar. Jesús le puede entonces sorprender. Si yo no lo pude encontrar en ese Jesús en la iglesia, que es lo ideal, yo puedo encontrarle en Jesús, que es más grande que la iglesia, que sobrepasa la iglesia. Entonces, Encuentro Matrimonial Mundial está llamado a sorprender para generar cambios en las personas, las parejas y las familias, los consortes. Eso es. El movimiento nuestro tiene que ser un movimiento que sorprende. Y ustedes lo saben que así lo hacemos. Cada fin de semana para una pareja es una gran sorpresa. Es abrírsele un mundo, un abanico de posibilidades que habían ignorado, que no habían considerado en su vida. Entonces nuestro movimiento está continuamente sorprendiendo a las parejas. Lo importante es que pasemos de esa sorpresa a ayudarle a que su fe no naufrague en el camino, que se mantenga. Eso es. Entonces, ser cristiano es antes que nada creerle a Cristo, tener la suerte de habernos encontrado con Él, por encima de toda la creencia, fórmula, rito o ideologización. Lo verdaderamente decisivo en la experiencia cristiana es el encuentro con Cristo. Eso es lo decisivo. Todo movimiento, toda experiencia cristiana tiene que llevar al encuentro con Cristo. Si no lleva al encuentro con Cristo, nos quedamos en el camino. Y entonces naufragamos más fácilmente en la fe. Y esa es una preocupación también del movimiento nuestro, del encuentro matrimonial. Ir descubriendo por experiencia personal, ¿verdad? Sin que nadie nos lo tenga que decir desde fuera, toda la fuerza, la luz, la alegría, la vida que podemos ir recibiendo de Cristo. Poder decir desde la propia existencia que Jesús es camino, verdad y vida. Eso es. Esa es la mente. Que cada uno de nosotros pueda decir desde su propia vida, como mamá, papá, esposo, esposa, profesional, dominicano, Jesús para mí es camino, verdad y vida. Vamos a ver ahora qué significa esas tres palabras. ¿Cómo podemos hacerlo? En la primera palabra, yo soy el camino. Yo soy el camino. Jesús tiene que ser camino para mí. ¿Qué significa eso? Que yo soy el camino. ¿Qué nos pide Jesús? En primer lugar, descubrir a Jesús como camino. Cuando un ser humano descubre a Jesús como camino, entonces ya su fe está asegurada y no va a naufragar en el camino. La idea de que Jesús iba a alguna parte no era necesariamente un lugar físico. Nos resulta quizás más comprensible que la idea de que nosotros vamos a través de Jesús o por Jesús. Por eso conviene entonces detenernos un poco a meditar qué puede ser aquello de ir por Jesús, es decir,
de ver en Él nuestro camino. 3 interpretaciones a la expresión Jesús es camino. Vamos a ver detenidamente qué significa eso. 3 interpretaciones distintas, pero que nos conducen siempre a la misma realidad. La primera expresión significa tomar en nuestra vida las opciones que tomó Jesús. Eso significa que Jesús es camino. Tomar en mi vida las opciones de Jesús. Es decir, obrar como Él, llevar una vida como la suya, dejarnos mover por un amor como el suyo. Según esto, entonces, este camino significa que equivale a ejemplo, eso es. Para mí Jesús es Dios y se constituye un modelo a seguir, un ejemplo a seguir. Y yo como cristiano, como encontrado, como pareja, como esposos, estoy llamado a ser un ejemplo para los demás. Y ustedes han escuchado cómo dicen muchas personas, yo veo en ustedes un ejemplo de matrimonio. ¿Qué significa? Que lo están viendo a ustedes como camino, una cosa maravillosa. Lo están viendo como camino a seguir dentro del matrimonio. Y eso entonces es una fortaleza para que esas personas no naufrague su fe en el camino. La segunda interpretación significa que hay que, ¿no? ¿Por qué lo cambias? Significa que hay que recorrer el misterio de Cristo. No darlo nunca por conocido, sino tenerlo siempre como alguien por conocer. Este es un error en el cual incurrimos los cristianos. Ya conocemos a Jesús. No. Si Jesús es Dios, es infinito, ¿cómo puede un ser humano finito, limitado, conocer la totalidad de la eternidad de Dios? Nunca. Pero caemos en ese error. Yo conozco ya a Dios. Yo conozco a Jesús. Jesús es el desconocido, que siempre estoy llamado a conocer cada vez más. Según esto, entonces, camino equivale ¿a qué? A fuente infinita, pregunta inagotable. Pasamos de ejemplo a fuente infinita, pregunta inagotable. Para aquellos que sienten que ya conocen a Jesús. Nunca conocemos a Jesús. Le conoceremos cuando estemos con Él en la eternidad. Y la tercera parte, el tercer significado de esta expresión camino, significa que así como Él ha venido a nosotros y se ha hecho nuestro, ahora nos corresponde a nosotros ir hacia Él y tener una y otra vez y hacernos suyos. Así como Él vino a nosotros, nosotros tenemos que ir hacia Él. Ven ustedes los 3 movimientos interesantes. Convertirme entonces en ejemplo. Saber que siendo ejemplo, yo nunca podré agotar la fuente infinita de Él. Y que así como Él vino a mí, yo voy a ir ahora a Él. Eso significa la palabra, la expresión, yo soy camino. ¿No? Eso es. Ojalá que no olvidemos esas 3 expresiones, esos 3 conceptos. Muy bonito, muy interesante. Entonces, las personas, los matrimonios y las familias han de escuchar en él la invitación a andar, a cambiar, a avanzar siempre, no establecernos nunca, renovarnos constantemente, crecer como hombres, profundizar en la vida, construir, hacer la historia más evangélica, apoyarnos en Cristo para andar día a día en camino, el camino doloroso y al mismo tiempo gozoso que va desde la incredulidad a la fe. Siendo ejemplo, viéndolo como pregunta inagotable, yendo hacia Él. Los 3 significados del camino. ¿Ok? Seguimos. El problema de muchas personas no consiste en vivir extraviados, descaminados, si se puede decir en español, sino en algo más profundo y trágico. Sencillamente viven sin camino. Cuando una persona vive sin camino, eso es muy grave. Eso es muy grave. Entonces, hay personas que están sin camino. Son personas que tal vez se mueven mucho, hablan, se agitan, trabajan, organizan, se las ven siempre corriendo, pero en realidad no van a ninguna parte. Es decir, están envueltas en un activismo tal que es imposible saber cuál es el camino de ellos. Y en ese mundo
en esa realidad hay muchas personas. El activismo nos está arropando. Y recuerden que al aceptar a Jesús como camino es, decíamos al principio, es que yo pueda interiorizarlo para vivir entonces desde mi interior. Viven entonces estas personas girando siempre en torno a sí mismas y a sus pequeños intereses, pequeñas parcelas. No le interesa lo que decíamos al principio, ver a Jesús como ese camino, como ejemplo, como pregunta inagotable y que yo tengo que ir hacia Él. Su vida es pura repetición. No conocen la alegría del que se renueva y crece. Van añadiendo años a su vida, pero no saben infundir vida a sus años. Yo sé que ya están pensando en Arjona, ¿verdad? Algunos, ¿verdad? Algo de eso me vino, sí, ahí. Van añadiendo años a su vida, pero no saben infundir vida a sus años, porque el activismo no le permite. Su existencia transcurre sin dirección ni horizonte. No saben lo que es extraviarse ni reencontrarse. No tienen tampoco la experiencia de saberse guiados, sostenidos y orientados. ¿Por qué? Porque han perdido el camino o no tienen camino, están descaminados, decíamos. A lo que es todavía más triste, su vida se reduce a andar y desandar cada día los 1000 caminos que les van marcando las consignas del momento, la propaganda, las modas de turno. Quien no tiene camino, entonces la publicidad les va marcando el camino o los caminos. Y vemos personas que viven para eso. Viven siguiendo los caminos marcados por la publicidad. Encerrados en su propio ego, no conocen el camino que los acerque al encuentro con los demás. Tal vez tratan con muchas personas, pero ignoran la verdadera amistad o la ternura. Manipulan con descaro o utilizan a los demás con habilidad, pero rara vez se detienen ante el misterio del otro. Esto es, rara vez se detienen ante el misterio del otro. Yo sé que muchas enseñanzas hemos recibido o estamos recibiendo de esta situación que estamos viviendo pandémica, pero una es esta: reconocer el misterio del otro, la realidad del otro. Si el otro se enferma, me enfermo yo. Entonces voy a cuidar al otro para cuidarme yo. Si aprendemos esa gran enseñanza, yo pienso que el mundo ahora será distinto necesariamente. Se mueven entonces por el mundo, ven los colores, tocan las cosas, gustan los alimentos, pero no aciertan a descubrir nunca la presencia del ser que les penetra o lo penetra todo. En su pequeño mundo no hay resquicio alguno para abrirse a Dios, porque están descaminados. Una persona descaminada o sin camino no puede encontrar a Dios. ¿Por qué? Por aquellos 3 puntos de interpretación que decíamos. No ve el ejemplo a Jesús como modelo, no ve la pregunta infinita, inagotable de Dios, y no va entonces hacia Dios. Hace tiempo que no se encuentran tampoco consigo mismos, viven en su epidermis, es decir, por encimita, sin vislumbrar ningún camino interior para descender al profundo de su ser y descubrir entonces la llamada la verdadera vida que busca revelarse y crecer en ellos. Entonces hay que tener camino, no podemos vivir descaminados, no podemos. Se mueven por el mundo, ya dijimos, ¿verdad? Seguimos adelante. Y aquí ya resumimos esto. Con esta frase yo pretendo resumir lo que les he dicho en este primer punto. La familia es entrenadora de hombres y mujeres con camino, con dirección, con metas a corto y largo plazo. Esa es una de las grandes misiones de la familia, de los matrimonios, de los esposos, ¿verdad? Es una entrenadora de hombres y mujeres con camino, porque ya hemos visto lo que significa las implicaciones de una persona sin camino, está perdida. Entonces,
Nosotros entrenamos a las personas para que tengan camino, para que tengan dirección. Eso es. Bien. Y vamos ahora al segundo punto, ¿verdad? Yo soy la verdad. Yo soy la verdad. ¿Qué significa eso de que yo soy la verdad? Y yo parto ahí de una frase que añadí posteriormente, que no está en la pantalla. No quieras ir fuera de ti, es en el hombre interior donde habita la verdad. Para buscar la verdad, queridos encontrados, no hay que ir fuera. Hay que encontrarla dentro, la verdad. Cuando vamos a buscar la verdad fuera, nos podemos equivocar de camino, ¿eh? ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado una capacidad de descubrir también su verdad en nosotros. Y si la vamos a buscar fuera de nosotros, podríamos estar siendo orientados por hombres y mujeres descaminados, que no tienen caminos y que se están dirigiendo entonces por la publicidad, por las cosas atractivas simplemente. Y por eso es que hay que buscarla en el interior, en la palabra de Dios, en nosotros mismos. Ahí está la verdad. Darnos cuenta por fin que la persona solo es persona en el amor. Descubrir que la única verdad es el amor. Eso es. La única verdad es el amor. Todo nace y tiene su origen en el amor. Y descubrirlo acercándonos a la persona concreta que sufre y es olvidado. Todos nosotros estamos ávidos de la verdad, de verdad. Queremos la verdad, buscamos esa verdad muchas veces a tientas, no sabemos. Y una de las cosas que está generando grandes conflictos, lo decía yo en días pasados que tuve un en vivo por Instagram, sobre el tema de la pareja en familia hoy, que la gran problema que se presenta hoy es ante tantos anuncios, tantos mensajes diversos, nos preguntamos, ¿dónde está la verdad? ¿Dónde está la verdad? ¿Qué es lo que hay que seguir en cuanto a pandemia? Para mí, una de las demostraciones de esta pandemia es que la ciencia está dando golpes en el aire, no sabe qué hacer, no sabe qué hacer. Muchos médicos están siguiendo un protocolo y ese protocolo no está resultando. Otros lo están siguiendo individualmente, les resulta, pero hoy no sabemos cuál es la verdad. Y eso genera entonces ansiedad, porque es un cúmulo de mensajes que nos llegan y que pensamos que todos tienen la verdad y son contradictorios. Mire, imagínense el conflicto que hay en nosotros ante esa multiplicidad de mensajes. La experiencia humana entonces nos revela, la experiencia humana entonces nos vamos atrás, humana nos revela un encuentro con verdades parciales o a medias. Con frecuencia nos movemos en la incertidumbre. Algunas personas ya no saben qué creer ni a quién creer. La verdad se relativiza y tergiversa. Muchos tienen su propia verdad y creen ser poseedores de la verdad absoluta. Por ello asumen entonces posturas intolerantes y condenatorias contra todo aquel que se atreva a cuestionar o a poner en duda su verdad. Es decir, están descaminados. Una persona que busca la verdad fuera de Dios o fuera de sí mismo, fuera de la palabra, está descaminado o ha perdido el camino o no tiene camino. La iglesia entonces nos enseña que todos los individuos, conforme a su dignidad, por ser personas, se ven impulsados por su misma naturaleza a buscar la verdad. El ser humano siempre busca la verdad, a no ser que esté enfermo psicológicamente. Siempre buscamos la verdad. Y por buscar la verdad, perdemos hasta la vida. Además, tienen la obligación moral de hacerlo con respecto a la verdad religiosa. Estamos obligados también a adherirnos a la verdad. Una vez que la hemos conocido y la ordenamos toda nuestra vida según esas exigencias. A todo aquel que está en búsqueda de la verdad, que no se contenta con verdades parciales, Jesús le dice, yo soy la verdad. Eso es. Ante esa continua búsqueda de la verdad, Jesús se presenta como el camino y como la verdad. Tienes múltiples verdades en tu entorno. Tranquilo, no te desesperes, yo soy la verdad. Y nos clarifica eso. Esta frase resume lo que he dicho en ese primer punto.
La familia educa a sus miembros para honrar la verdad, decir la verdad y hacer la verdad. Si nosotros como encontrados logramos hacer esto, queridos amigos, entonces la vida será distinta. La familia será distinta. La sociedad será distinta. Honrar la verdad. Ante la verdad hay que inclinarse y hay que reconocerla aunque me hieran, aunque me humille. Es la verdad. Decir la verdad, siempre con caridad, por supuesto, y hacer la verdad. Eso es. Ojalá que tengamos presente esta expresión. Y luego entramos ya a la última parte, el tercer punto, ¿verdad? Esto de yo soy la vida. Y antes de iniciar esta parte, también para tomar un respiro, vamos a escuchar una linda canción de Violeta Parra, cantada por el maestro y compositor Alberto Cortés. Una canción lindísima. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, y en las multitudes la mujer que amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma de la que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro al bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de sus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto, así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto, el canto de ustedes que es el mismo canto, el canto de todos que es mi propio canto. Gracias a la vida, gracias a la vida. Bien, después de esta canción, ¿verdad? Retomamos, recuerdo, Jesús camino, ejemplo, pregunta inagotable al que yo tengo que seguir, porque de esta manera no va a naufragar mi fe. Entonces, en la manera que camino, me encamino entonces a la verdad.
y quien se encamina a la verdad también llega a descubrir a Jesús como la vida. Allí se realiza la vida de un ser humano. Entonces, encontrar en Cristo la vida. En realidad, las personas creemos a aquel que nos da vida. Por eso ser cristiano no es admirar a un líder ni formular una confesión sobre Cristo. Es encontrarse con un Cristo vivo y capaz de hacernos vivir. Para crear vida se necesitan también ilusión, estímulo, trabajo, decisión. Para destruirla basta solo una cosa: usar la fuerza. Entonces la persona se afirma a sí mismo y se siente alguien destruyendo, maltratando, haciendo daño. Porque así como estamos llamados a crear la vida, también muchas veces cuando no descubrimos o estamos descaminados o tenemos la propia verdad, entonces las consecuencias que va a pasar, vamos entonces a destruir la vida. Una persona que destruye la vida, ¿qué significa? Que los dos pasos anteriores no los tiene, está descaminado y está sin verdad. O más bien tiene su propia verdad. Y esa propia verdad le está llevando entonces a comprometer su vida. Seguimos adelante. Desde la psicología entonces advertimos también de una tendencia patológica, es decir, enfermiza, que parece extenderse en algunos sectores de la sociedad, y es el amor a lo muerto, la necrofilia. Es una tendencia que hay actualmente. Erich Fromm no duda en considerar esta situación, esta realidad, como un grave síndrome de decadencia social. Si nosotros estamos llamados a amar la vida, a crear la vida, en lugar entonces no amamos la muerte. Es una contradicción totalmente distinta. Y una persona que vive la necrofilia, ya ahí no hay camino, ahí no hay verdad, hay un desastre, hay un desorden. Cuando no se encuentra un sentido profundo a la vida, puede crecer en la persona entonces la atracción por lo muerto o por la muerte y lo inanimado. Atraen más las máquinas o los carros que las mismas personas. Lo mecánico cautiva más que los seres vivos. Una persona, por ejemplo, que ama o defiende, cuida o más a su carro, a su celular, a su iPad, a su computadora, más que a su hijo, a su hija, a su esposa, a su esposo, ahí hay un problema. Hay un problema. Se ama más la noche más que la luz del día. Se busca el ruido y la agitación, no tanto la creatividad y el crecimiento interior. Poco a poco la vida entonces se exterioriza. La alegría de vivir es sustituida entonces por la frialdad del funcionamiento. Y las preguntas, ustedes se dan cuenta cuáles son comunes, son fácilmente distinguir. ¿Ya funcionas? ¿Cómo va tu cuerpo? ¿Funciona tu matrimonio ya? La misma pregunta que van haciendo te va manifestando cómo perciben, cómo ven la vida como un funcionamiento, ¿no? Y la vida es mucho más que esa realidad de funcionamiento, ¿verdad? Y aquí hacemos un resumen con esta frase y terminamos ya esta tercera parte. La familia es la cuna de la vida, por eso la defiende, la cuida y la promueve. Entonces, en familia, nosotros, como es la cuna de la vida, por eso entonces la defendemos, la cuidamos y la promovemos la vida. Entonces, una persona que para ella o para él Jesús es camino, que es verdad y que es vida, tiene necesariamente que cuidar la vida, defenderla y sobre todo promoverla. Eso es fundamental. Damos un pasito más, ¿verdad? Un pasito más. Entonces, si Jesús, pues resumiendo, Jesús es camino, verdad y vida. ¿Significa qué? ¿Qué es? ¿Qué significa eso? Otro modo de caminar por la vida como personas, esposos y familia. Cuando yo digo que Jesús es camino, verdad y vida, entonces eso tiene que llegar a mí. Que yo estoy caminando de una forma diversa. Es otra forma, otra manera de ver y sentir la existencia. Si Jesús es camino, verdad y vida para mí, yo tengo que ver la existencia distintamente.
otra dimensión más profunda, más interior, otra lucidez, tengo que tener otra lucidez yo, otra generosidad, otra forma de ver el horizonte, porque cuando tengo a Jesús como camino, verdad y vida, todo cambia. Otra comprensión, otra luz, otra energía, otro modo de ser, otra libertad, otra esperanza, otro vivir, otro modo de morir. Es otra cosa totalmente distinta. Eso es lo que genera en nosotros eso de que Jesús es camino, verdad y vida. Muy bien. Seguimos adelante, Carlos. Tendríamos que escuchar ahora, para no coger mucho tiempo, vamos a saltar esta canción, Carlos, ¿qué te parece? Vamos a entrar ya a hacer el resumen. Entonces, vamos a resumir los 3 puntos que hemos visto. Las 3 frases últimas de cada punto. Decíamos, yo soy el camino. La familia es una entrenadora de hombres y mujeres con camino, con dirección y con metas a corto y largo plazo. Entonces, la familia es una entrenadora de hombres y mujeres que están construyendo su camino. ¿Ok? Siguiente, Carlos. Otro resumen, el segundo punto. La familia educa a sus miembros para honrar la verdad, decir la verdad y hacer la verdad. Entonces, la familia es una entrenadora, primero decíamos, de hombres con dirección, con camino. Pero también es una educadora de hombres para que honran la verdad, que dicen la verdad y que hacen la verdad. Y el tercer punto, ¿verdad? Que la familia entonces es cuna de la vida, por eso entonces la defiende, la cuida y la promueve. Con esos 3 puntos yo resumo, ¿verdad?, lo que les he compartido. Y luego caemos en una pregunta que es importante, que con esa pregunta les sugiero que hagamos un 10 y 10, no ahora, pero quizá después que terminemos o mañana. Saquen un tiempo para responder esta pregunta, hacer un 10 y 10. Me refiero a los que son encontrados, que nos están siguiendo. Quienes no son encontrados, pues tranquilamente pueden tomar esta pregunta y dialogar sobre esa pregunta ustedes tranquilamente. ¿Ok? Ya los encontrados saben lo que significa eso para ellos, para nosotros. ¿Cómo estamos siendo camino, verdad y vida en nuestra relación de pareja o de esposos o de cónyuges y en nuestra familia? ¿Cómo? 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 Es una respuesta importante que la vamos a dar. Y ojalá que puedan también involucrar a sus hijos, a las personas que están en la familia. ¿Cómo estamos siendo camino, verdad y vida en nuestra familia? Eso puede sacar respuestas muy interesantes y aleccionadoras, ¿verdad? Bien, pues hasta aquí mi reflexión. Muchas gracias, ¿verdad? Muchas gracias. Y espero que sea de utilidad, ¿verdad?, para crecer en torno a este texto de la palabra de Dios que hemos escuchado, que corresponde a este domingo. Muchas gracias. Si quieren hacer preguntas o hacer comentarios, añadir algunas cosas, pues ahora nos van a dar oportunidad. Aún no tenemos preguntas por esta vía. Vamos a abrirle los micrófonos a los González que están monitoreando Facebook. Muy bien. Carlos, tampoco en Facebook no tenemos preguntas tampoco. Muy bien. Aún no escriben preguntas. ¿Algún comentario que quieran hacer? ¿Alguna aplicación? Recuerden que viene la retroalimentación, enriquecimiento con la propia experiencia. ¿Qué ha significado para mí, por ejemplo, que Jesús es camino, verdad y vida? ¿Lo entendí así? ¿Lo entendí de otra manera? ¿Qué resultados hemos logrado? Puede ser interesante. Nos podría ayudar a crecer también sus respuestas o su aporte. Le levanto el micrófono, le abro el micrófono a los Frías que están haciendo señas por la cámara. Sí, adelante, Frías. Muy buenas noches, ¿me escuchan? Sí, adelante, Juan, adelante. Felicidades, Padre, una vez más. Padre, es una frase que quizás
nos permite a veces poder vislumbrar ciertas salidas a interrogantes. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero ¿qué sucede? Que es un camino, pero es un camino de doble vía. Es un camino donde yo tengo que permitir primero que Jesús llegue a mí. Entonces, luego, mantener o yo buscarlo para que Él llegue a mí. Tener la conciencia de que Jesús está en mí, en mi interior. Hay ocasiones en que el fanatismo de la iglesia nos confunde. La Madre Virgen es la intercesora por elección, pero no es el camino. Pero no es. No es el camino. No es el camino. El camino es Jesús. Yo puedo, si tengo ahora mismo un problema de psicología, acudir a usted como psicólogo o acudir a usted como padre y caminar juntos. Y voy más fácil que si fuera solo. Pero no puedo sacarlo a usted, sacar de a mí para coger otro camino. O sea, hay personas que llegan con el fanatismo a adorar la Virgen y ponerla en el puesto de Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Es una lucha que la vamos a librar hasta el último día de nuestras vidas, con sus caídas y sus bajas, sus altas y sus bajas. Entonces, la pregunta que quiero hacerle es, a medida que yo voy buscando a Jesús, se va manifestando en mi fe. En mi fe porque cada día que yo haga una actividad sabiendo que Jesús está aquí en mi corazón y Él es que dirige, yo voy a actuar con buenos modales. Ahora, hay circunstancias en que no me permiten reconocer cuál es mi verdad y voy a buscarla. Entonces, esta es la pregunta, Padre. Cuando yo tenga la duda, cuando mi fe vacile, cuando me aleje un poco de Jesús, ¿debo acudir a la Virgen para llegar a Jesús? ¿O puedo llegar a Jesús, que es el verdadero camino? Aquí, doctor, es importante. Vamos a dar el lugar que ocupa la Virgen. La Virgen, podemos decir que es el primero y mejor modelo de persona que siguió a su hijo como camino, verdad y vida. Es el mejor ejemplo. Ella supo encaminarse de acuerdo a lo que decía su hijo y ordenó su vida de acuerdo a eso. La persona que mejor vivió eso de ser camino, verdad y vida fue María. Entonces, María, en cuanto discípula de Jesús, se constituye también en un modelo para nosotros, ¿verdad? Un ejemplo que decíamos lo que significa la expresión camino, verdad y vida, y también nos ayuda a entender la eternidad y de Jesús mismo, la infinidad de esa pregunta y sobre todo ir a Jesús. ¿Ve usted que esos tres movimientos se dan en María? Es aquella que se convierte en ejemplo, que entiende la profundidad, la eternidad de Dios en su Hijo y que va también al encuentro de Jesús. Entonces, no necesariamente para llegar a Jesús hay que hacerlo a través de María, no. Porque imagínense aquellos que no creen en María o que no tienen a María como lo creemos nosotros. Pueden llegar a Jesús sin María. Pero para nosotros los cristianos, María es un modelo cercano de madre, de mujer, que nos ha enseñado cómo seguir a Jesús, camino, verdad y vida. Para mí eso es lo que yo veo, lo que yo intuyo, ¿verdad? El gran ejemplo de María como modelo en ese sentido, como primer ejemplo de una persona que le siguió a su hijo como camino, verdad y vida. Eso es. Pero no necesariamente para llegar a Jesús tiene que ser a través de María, pero sí es una valoración interesante que tenemos nosotros dentro
del catolicismo, la presencia central importante de María, que nunca, nunca va a desplazar a Jesús y nunca puede hacerlo tampoco. Nunca. Por supuesto. Bien, tenemos una pregunta por aquí, padre. Sí. Antes de leer unas preguntas que tenemos en el chat, una joven que está aquí al lado de mí tiene una observación o pregunta. Vamos a ver. Padre, Dígame. feliz con su presentación de hoy, me encantó. A pesar de que no la había podido leer minuciosamente, pero mi esposo que la vio perfectamente me dijo que estaba muy buena y así ha sido. Cuando hablabas de la verdad, de que Jesús es la verdad, y comparabas esto con lo que estamos viviendo ahora, sobre todo con esto del sector sanitario, que como bien dices, todos se creen de repente que tienen la solución y al final resulta que es tan mala como la enfermedad misma, pues eso crea mucha ansiedad en la gente. Y lo peor es que hay personas incluso que se simpatizan con un bando o con el otro, sin necesariamente estar hablando de política, pues hacen de esa supuesta verdad algo absoluto. Cuando yo he escuchado a muchos médicos, como por ejemplo mi esposo, que en esto estamos inventando todo porque es algo que nadie sabía, de lo que nadie había visto nunca y que no existía. Entonces, a veces uno quisiera poder llegar a los demás con esa conciencia y explicarle y darle cierta paz en no hacer absoluto lo que no debe ser absoluto todavía. Entonces, ¿cómo nosotros podemos llevar un poquito, aunque sea de paz, a esas personas que se niegan a aceptar que no tenemos todavía una verdad absoluta en lo que se refiere a esta pandemia? Sí, aquí, desde mi punto de vista, quizás los médicos, los doctores Frías, ¿verdad? Nos pueden iluminar, o otros médicos que hay dentro de la audiencia nos pueden iluminar. Para mí, yo siento que esta pandemia ha sido un golpe fuerte para la ciencia. El que reconocerse que no tienen todas las respuestas a las realidades humanas. No la tienen. Y el hecho está en que cada quien da su respuesta y su fórmula para enfrentar la pandemia. Y ninguna respuestas es total. Lo que significa que la ciencia, para mí, mi interpretación, que la ciencia primero tiene que caminar mucho todavía, que el mundo, la sociedad, en los países tenemos que invertir más en investigación. En nuestro país yo siento que estamos ni siquiera en pañales en investigación científica. Entonces, yo pienso que es una de las cosas que nos está retando esta pandemia, invertir más en la ciencia, unificar más los conocimientos que se van alcanzando para enfocar esta problemática, para centrarnos, ¿verdad? Para mí es lo que yo veo. Esta multiplicidad de informaciones que estamos teniendo, como decía Larry, está generando sus consecuencias en las personas. Cuando nosotros no tenemos una verdad, eso genera inquietud, temor, miedo, más bien miedo, nos paraliza. ¿Y qué va a pasar en esto? Imagínense si eso es en nosotros, que más o menos estamos, digamos, medianamente sanos emocionalmente, psíquicamente. Imagínense ya un paciente que está padeciendo ciertos trastornos de la personalidad, obsesivo, depresivo. Cuando nos vienen este cúmulo de informaciones, que no tenemos una respuesta única, ¿cómo se acelera esa problemática y esa salud de esa persona? Es terrible, es terrible. Entonces, realmente yo veo desde ese punto de vista, no sé si respondo, Larry, o quizá algún médico pueda ayudarnos, yo siento que la ciencia ha quedado corta. Descubrirán, ¿verdad? Pero antes que descubran, serán muchos los miles de personas que han muerto, ¿verdad?
y yo pienso que también la ciencia, la humildad de la ciencia tiene que hacerse más visible cada vez. Eso. La ciencia tiene que ser humilde y decir, no entendemos eso. Y algunos médicos lo dicen. La ciencia tiene que ser humilde. ¿Para qué? Para dar pasos y sobre todo entender que no todo es posible conocerlo, saberlo, descubrirlo. Que hay muchas cosas que no conocemos y no sabemos. Sí, verdaderamente ese es un punto de un debate muy largo, porque la rama médica y la ciencia debe abrirse a lo que es la discusión científica y a discutir los protocolos, pero casi siempre lo que se quiere es la verdad absoluta, la tengo yo, la solución la conseguí yo, o sea, y todo es trabajo en equipo. Esto lo está demostrando y es así. Pero para no irnos tanto a la parte de la salud y la pandemia, tenemos otras preguntas aquí en el chat y nos han puesto esa encomienda de revisar las preguntas que tenemos en el chat. Y de parte de Los Morel, dice, padre, ¿qué nos puede indicar? ¿Qué nos puede indicar que si estamos encaminándonos por el camino correcto y de qué forma podemos ayudar a nuestros familiares que sabemos que están lejos del camino? Ok. Si se recuerdan las 3 explicaciones que dimos sobre eso de camino, yo soy el camino, la primera explicación, recuerdan, era el testimonio. Testimoniar que Jesús es el camino en mi vida. Mi forma de ser. A muchas personas no les gusta, no les interesa escucharnos, nuestros discursos. El discurso más convincente en este momento yo siento que es el ejemplo, el testimonio. El testimonio. Y la fuerza del testimonio es una cosa grandiosa. Y es una de las interpretaciones, la primera interpretación del camino. Y la otra, la profundidad, la infinitud de Dios, entender la eternidad de Dios que está presente también en nosotros. Y la otra parte, el estar siempre caminando hacia Dios. Eso es. Que las personas vean en nosotros, primero, que somos ejemplo y que estamos caminando hacia Dios, que lo reconocemos a Él como el eterno, la eterna verdad, pero que es una verdad que se hace presente en nuestra verdad también. Yo pienso que ahí está la clave, porque nosotros muchas veces nos metemos en la cabeza que yo voy a cambiar a esa persona. No es el camino, cambiar a nadie. Simplemente cambiar yo para que viendo el otro cómo me cambio yo pueda entonces cambiar. Les comparto mi testimonio de encuentro matrimonial. ¿Cómo yo llegué a encuentro matrimonial? A mí nadie me dijo, mire, métese ese movimiento. Yo simplemente vi el testimonio de unas parejas, unos comportamientos, unas acciones, una forma de ser, y yo dije, bueno, aquí hay algo raro, explíqueme qué es esto. Y después yo quise ser como ellos. Y por eso estoy en el movimiento. El testimonio. Es la mejor forma de usted convencer a su hijo adolescente. Las buenas maneras, el respeto, la escucha sobre todas las cosas. Ahí está. La violencia no es la forma más expedita o más educativa o estratégica para llevar a la verdad, ¿no? Y deben saber ustedes que la iglesia, desafortunadamente, fue uno de los métodos que nos obligó, que nos enseñó. ¿Ustedes recuerdan aquellas famosas, cómo se llama? Donde matábamos a aquellos que no creían en Dios. No fue el nombre ahora, las cruzadas, no las... La Inquisición. La Inquisición. La iglesia también usó esos métodos para obligarnos a creer. ¿Tú no crees en Dios? Mátenlo. No son formas. Y todavía como que eso fluye en nuestro ADN cristiano, el querer convencer y obligar al otro. No. La forma es cambiar yo, vivir yo como buen cristiano para ayudar al otro, yo pienso. Es la mejor forma de evangelizar. Yo no voy a cambiar a nadie. A nadie. Ustedes se dan cuenta, ¿verdad? En su relación de pareja, que ningún esposo cambia a la esposa, ni la esposa al esposo. Simplemente es el afecto, el cariño,
la cercanía, el amor, eso es lo que cambia a la persona. Eso es. Tenemos otra pregunta aquí, padre, de parte de los Hernández, Genaro y Migdoni. Hay mucho Hernández. Sí, Genaro y Migdoni. Explicarme un poco sobre el hecho de si es importante confesar que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Ya que, favor explicarme un poco, ya que siempre he escuchado que para ser salva yo debo confesar eso. ¿Me puede explicar? Sí. Cuando yo realmente digo que Jesús es el camino, la verdad y la vida, es porque te recuerda que yo comencé con aquella experiencia difícil que estaban viendo los discípulos. Ellos estaban intuyendo que los discípulos, que Jesús se iba a ir. Y yo decía que estaban viviendo un duelo anticipado. ¿Y qué vamos a hacer con este hombre se nos vaya? Si es nuestro líder, es nuestra seguridad. Eso les generó una preocupación inmensa. Entonces Jesús, intuyendo esa situación, ¿qué le fue haciendo? Le fue explicando, miren, yo me voy, pero yo no lo voy a dejar solos, porque yo sé que donde les dejo a ustedes es un mar revuelto, un mar en tempestad. Yo voy a prepararles un lugar, y un lugar especial, y voy a estar con ustedes, les voy a mandar a alguien que va a ser su abogado, su defensor, el Espíritu Santo. Es decir, Jesús le va preparando para sacarle de ese temor. Entonces, cuando Jesús le prepara, es cuando vemos lo que estamos viendo en los Hechos de los Apóstoles en estos días de Pascua, la cincuentena pascual. Es decir, ese grupo de hombres temerosos que estaban encerrados en una habitación, en un momento determinado descubren que Jesús era el camino, que esa era la vía, que eso era lo que iba a hacer, porque era la verdad y porque era la vida. Entonces, ahí lo descubren. Ustedes se imaginan, por ejemplo, cuando aquel milagro que estaban los discípulos presos, encerrados en la cárcel, y en un momento determinado se abren milagrosamente las puertas y lo meten allí porque estaban en la plaza pública predicando a Jesús. Lo trancan, se liberan, se le abren las puertas y vuelven a la plaza a predicar. ¿Usted cree que yo, si soy una persona que me trancaron, me privaron de libertad porque estaba haciendo una acción, yo voy a volver otra vez a hacer esa misma acción en ese lugar? Oye, tiene que haber algo demasiado grande que está moviendo a esa gente para que puedan hacer esa acción. Demasiado grande. Y eso grande era que habían descubierto a Jesús como el camino, como la única vía. Y que la vía que le estaban transmitiendo e indicando el sistema político del momento no era real. Era una vía, era un camino interesado. Era un camino que buscaba prebendas o intereses personales, el poder. Entonces ellos descubren a Jesús como realmente el camino y hacen todas esas cosas, se entregan. Todos los apóstoles murieron sacrificados. Eso ya te indica que realmente para estos hombres el que Jesús fuera camino, lo demostraron con el testimonio, dando la propia vida por Jesús. Entonces eso es la única manera de vivir nuestro cristianismo, es aceptar esto, que Jesús es mi camino, es mi verdad y es la vida, es mi vida. Cuando yo asumo eso de verdad, entonces yo actuaré como lo hicieron los discípulos, que se le abrieron las puertas de la cárcel milagrosamente y volvieron al mismo lugar donde lo apresaron, para que lo apresaran otra vez. Y nadie lo podía detener, nadie lo podía detener. Hasta que llegó un momento que ese centurión dijo, déjenlo tranquilo, porque si ustedes se dan cuenta, podrían estar luchando contra Dios. Contra Dios podrían estar luchando. Denle unos fuetazos y dispérsenlo, pero no se pongan a luchar contra Dios, porque eso es peligroso. Se había dado cuenta ese centurión que podían estar luchando contra Dios. Es lo que yo puedo decir sobre eso, ¿verdad? No sé si alguien más pudiera iluminar más. No sé. Hay un comentario, Carlos. Hola.
Veo que Sí, hay un por favor, comentario. vamos a revisar todos este chat, entonces después le damos el paso a los González que tienen una pregunta en Facebook y entonces después le damos paso a los Betance y a los Peña que veo que están haciendo señas. Sí, hay otra pregunta aquí. ¿Existen personas que quieren la verdad pero no la practican? Bueno, perdón, es un comentario. Y otra más. Oh, esta es una pregunta. Muchas personas se encuentran en una encrucijada porque han perdido la fe en los hombres, aunque tienen fe en Dios. Entonces, el pertenecer a la iglesia necesariamente debe ser guiado por un sacerdote. ¿Qué hacer ante esta situación? Eso viene de parte de los González. Sí, yo decía al principio que la falta de ese testimonio, primero decía como principio que Jesús es más que la iglesia, por supuesto, que muchas personas perdieron la fe en la iglesia. Lo ideal sería que no hayan perdido la fe en Jesús. Si perdieron la fe en Jesús significa que equipararon Jesús e iglesia, y eso es un error. Jesús no es la iglesia. La iglesia no es el reino de Dios. La iglesia es un motor del reino de Dios. El reino de Dios es más amplio, ¿ya? Entonces, confundir esas cosas podría entonces llevar a cometer errores. Bueno, como los curas, los obispos, los cristianos son testimonios, mira lo que hacen, me voy y a Dios Jesucristo, nos vemos. Hay una confusión muy seria. Ahí no distinguió entre verdades y la verdad. La verdad es Jesús y Jesús no se equivoca. Ahora, que aquellos que, digamos, institucionalmente dirigen la iglesia, entonces se han equivocado, por supuesto. Entonces, no hay que confundir Jesús con iglesia. Iglesia con reino de Dios son cosas distintas. Entonces, cuando se genera eso, generalmente, es porque falta solidez en la persona. Quizás puede haber desconocimiento, o quizás la misma ira, la misma reactividad lleva a vivir de espalda a Dios. Pero no porque haya un problema con un ministro de la iglesia, con un miembro de la iglesia, yo tengo que desertar de Jesús. Yo puedo seguir siendo creyendo en Jesús, aunque quizás no crea en la iglesia. Una pena, ¿verdad?, que se dé eso, pero así. Entonces yo siento que la primera cosa es que hay personas que lo han hecho, pero hay que respetar y saber que, tener esas convicciones claras, que Jesús no es la iglesia. No. Jesús no es la iglesia. El reino de Dios no es la iglesia, son cosas distintas. Entonces hay que entender esas mediaciones que son limitadas y que muchas veces no damos el nivel, la altura que deberíamos dar y generamos entonces antitestimonio. Cuando yo genero un antitestimonio significa que yo no he estado siendo camino. Cada encontrado, cada cristiano tiene que ser un modelo de camino, de cómo caminar en la vida y en la iglesia. Eso es. Y quizás eso nos ha faltado, desafortunadamente. Padre, le abrí el micrófono a los González para que le den paso a la pregunta de Facebook. Sí, adelante. Bueno, Padre Pastor, desde Facebook, Cristina Terrero dice lo siguiente. Desde esta perspectiva, es imprescindible que como familia nos tracemos metas firmes para poder seguir el camino y alcanzar las metas propuestas. ¿Cuáles estrategias como familia podríamos adoptar como herramienta que nos ayuden a mantenernos firmes en el caminar? Yo hacía los 3 resúmenes. Si quieres, si tú pudieras ponerlo, Carlos, por favor, en la presentación para recordar a él. Para mí, esas son las 3 ideas últimas que podemos convertir en estrategias. Vamos a presentárselo nuevamente a esa persona de Facebook. También por Facebook, ¿están viendo la presentación, Carlos? Así es, Padre. Ellos también lo están viendo. Ok, miren. Entonces, la primera estrategia es esta, de la familia. Primera estrategia. La familia es una entrenadora de hombres y mujeres con camino, con dirección,
con metas a corto y largo plazo. Esa es una estrategia. Usted se imagina usted educando a sus hijos, mire, mi niño, somos una familia y nosotros estamos entrenándonos en ser personas de camino, tener norte. Y la primera cosa es que tenemos que tener un plan de vida. Tenemos que tener nuestros objetivos, evaluarlos, alcanzarlos, revisarnos. Maravilla. Mire la otra. La familia educa a sus miembros para honrar la verdad, decir la verdad y hacer la verdad. Entonces, otra estrategia tan grande y amplia como el mundo. ¿Usted se imagina usted educando a sus hijos honrar la verdad? Vuelve por favor atrás. Honrar la verdad. Es decir, mi niño, vamos a aprender a decir la verdad, aunque la verdad me genere dolor. Aunque tú hiciste eso que estuvo mal, tienes que compartirlo. Mira, mamá, yo me equivoqué aquí, tú excúsame, yo me equivoqué. Y yo pienso que yo quiero que tú me perdones. Entonces, estamos enseñando a los hijos a decir la verdad, a hacer la verdad y a honrar la verdad, aunque nos cueste. Entonces, otra estrategia maravillosa. Mira la tercera estrategia que podemos usar. La familia es la cuna de la vida. Por eso, defender la vida, cuidar la vida y promover la vida. No solamente la vida humana, sino también la vida vegetal, la naturaleza, los animales, cuidarlo. No tirar papeles en la calle. No matar los animalitos. Esas son formas, entonces, estrategias. No quemar el vertedero de Duquesa, ¿verdad? Para que entonces ahora no podemos respirar. Y explicarle todo eso, mira las consecuencias de una persona desaprensiva, lo que nos está haciendo. Las personas que tienen dificultad para respirar no pueden hacerlo porque una persona desaprensiva nos llevó a quemar el vertedero y mira lo que estamos viviendo ahora. Ayudar a los hijos a vivir estas pequeñas cosas. Y ahí tenemos 3 estrategias estupendas. Estupendas, yo siento. Le damos pasos a los petantes que tienen la mano alzada en la aplicación. Adelante. Bueno, mi exposición más o menos venía sobre la familia. Es una entrenadora de hombres y mujeres con camino, con dirección y con metas a corto y a largo plazo. Eso es, nosotros los padres somos responsables, ¿verdad?, de guiar a nuestros hijos desde que están pequeños, como usted lo estaba diciendo, de decirle lo que está bien, lo que está mal, lo que es correcto. También de ser el ejemplo, porque yo no le puedo decir a un hijo mío que sea honrado o que sea, es decir, yo tengo que actuar con el ejemplo de que ellos vean en nosotros las acciones que nosotros estamos haciendo, porque los hijos nuestros, los más grandes, se fueron para Estados Unidos y viven allá. Y al principio nosotros teníamos el temor usted sabe que hay muchas cosas que a veces se desvían del camino o se llevan de malas influencias y nosotros a veces nos preocupábamos. Pero un día le dijo el hijo más grande a Miguel, porque todo el mundo sabe que es muy responsable, muchachos, que son muy trabajadores, son muy correctos. Y él dijo, papi, lo que pasa es que yo siempre he visto en ustedes que ustedes son responsables, son personas honestas. Y de verdad que nosotros nos sentimos cuando él dijo eso, porque aunque ellos no se lo digan a uno, ellos ven con el ejemplo lo que uno le ha ido inculcando desde pequeño. Entonces, de verdad que vale la pena. Aunque a veces ellos sientan como que uno vive encima de ellos y le vive diciendo las cosas, a veces los hijos se ponen como así, pero mami, pero papi, tal cosa, ¿tú crees que a mí me va a pasar eso? No, esto, pero en verdad ellos escuchan cuando uno habla con ellos y ellos ven el ejemplo que uno le da. Así mismo. Al final. Muy buen aporte. Recuerden que nosotros los hijos, mientras somos hijos, somos adolescentes, jovencitos en casa,
Comenzamos a rechazar, a criticar a papá y mamá, pero después, cuando estamos distantes de ellos, comenzamos a usar las herramientas que usaron papá y mamá con nosotros. Si papá fue responsable con la mamá y la mamá con el papá, si la amaba, la quería, la respetaba, lo mismo van a reproducir los hijos después con sus respectivas parejas. Entonces, son herramientas que vamos poniendo ahí y que los hijos parece que no hacen caso, pero cuando llegue el momento la van a implementar, la van a usar esas herramientas. Entonces, por eso no hay que desesperarse. Si esas herramientas son positivas, que conducen por el camino, por la verdad de la vida, será maravilloso. Si son herramientas que no le van a conducir por ahí, pues también se van a usar esas herramientas. Yo pienso que Encuentro Matrimonial es uno de los grandes aportes que está haciendo la familia. Es decir, es ayudando a los hijos, a las hijas, a tener un modelo de cómo ser esposo o esposa, de cómo ser familia. Y ese es un gran aporte que estamos haciendo en la iglesia y a nuestros hijos, ¿eh? Porque los hijos, yo veo, por ejemplo, hijos de encontrado, que es una maravilla. ¿Ustedes no se dan cuenta, los hijos de ustedes, que son maravillosos? ¿Cómo están viviendo los valores de encuentro si no se cuenta? ¿Cómo están viviendo los valores, por ejemplo, del diálogo, de la escucha, del respeto, de la aceptación? Porque eso lo han mamado en la familia. Eso es estupendo. Eso es estupendo. Entonces, ahí está la importancia, como decía usted, ¿verdad? Los betances, del ejemplo. Es maravilloso eso. Sí, sí. Gracias por ese aporte. Muchas gracias. Le abrimos el micrófono a los Peña de Felicidad Compartida. Sí, padre, el tema es un conjunto donde el camino, la verdad y la vida no puede estar ninguno separado. Así y mismo. Por algo Jesús lo hace como un solo tema. Cuando él lo dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. O sea que yo no puedo asumir como cristiano una sola parte. No. Tiene que ser conjunto. Y viendo las diferentes versiones, por ejemplo, la persona que hizo la pregunta de que si debo confesar a Jesús como el camino, el Señor, el Salvador, creo que viene por una inquietud de la parte evangélica, donde dice que si usted no confiesa con su boca eso, usted no es cristiano. Y en verdad es así, pero creo que en la enseñanza y la interpretación que ellos le dan es más bien para un ataque hacia la iglesia. Y usted bien aclaró que Jesús no es la iglesia, o sea, que no podemos ver a Jesús como la iglesia. Es más que la iglesia y tenemos que asumir todo el conjunto de la palabra de Dios, o sea, lo que es la vida. Y que para poder ser buen cristiano, tenemos que conocer la palabra de Dios por medio de la lectura, la reflexión, la meditación, que lamentablemente un porcentaje alto de los católicos no asumimos esa parte de querer aprender de la palabra de Dios y vienen entonces las confusiones. También tenemos una desventaja que muchas veces muchos de nuestros pastores de nuestra iglesia dan antitestimonio y también no se preocupan por la enseñanza de la palabra, no se enfocan en enseñar a Jesús. En la misma misa muchas veces se habla de todo menos de la palabra en la homilía, y creo que es un deber de nuestros pastores guiar al pueblo en base a la palabra, que es lo primordial. Y con la inquietud de Juan, primero, creo que muchos sacerdotes son demasiado marianos que hablan solamente de María y no de Jesús. Entonces, eso viene a traer grandes dudas y debates entre los cristianos. Y muchas veces yo digo,
si tenemos la suerte de una persona que malforme, entonces nosotros no vamos a poder tener una formación correcta. En el caso de nosotros tenemos la bendición de que tenemos encuentro matrimonial. Usted como sacerdote salesiano, yo soy salesiano porque estudié todo el tiempo en colegio salesiano, y la formación es diferente. Y ya viene de cada persona, de su interés de querer conocer de la palabra de Dios, pero no es simplemente conocerla para debatir, es conocerla para poder darla como testimonio de vida, como bien usted lo decía, que como persona, como padre de familia, como cónyuge, yo tengo un testimonio que dar. Y así, entonces, el otro podrá asumir a Jesús desde mi testimonio. ¿Es cuánto? Muy bien, sí. La palabra de Dios es central. La palabra de Dios es la carta de ruta. Sin esa carta de ruta, no puedo moverme. Vamos a decirlo con lenguaje de encuentro. Es la carta de amor de Dios para su pueblo. Y ustedes saben qué significa una carta de amor, cómo se debe entregar esa carta de amor, cómo hay que leerla, cómo hay que recibirla. Eso es. Eso mismo que se decimos en encuentro de las cartas, también hay que decirlo de la palabra de Dios, porque es una carta de amor de Dios para nosotros. Y así hay que acogerla. Y sobre todo, por supuesto, nosotros, recuérdense que nosotros los sacerdotes tenemos que ofrecer a la feligresía formación en este sentido. La homilía en torno a la palabra de Dios es un derecho del pueblo, y ese derecho del pueblo tiene que pedirlo a sus pastores. Recordar que María es discípula de Jesús, es discípula y madre. Y si es discípula y madre, entonces el Dios, Jesús, es el camino, es el norte a seguir. Y que María entonces, como madre y discípula, me va a ayudar entonces a alcanzar y a llegar a ese norte que es Jesús. Pero yo no puedo cambiar las cosas. Yo no puedo decir que María es el norte, es Jesús. Sería un error garrafal, ¿verdad? María me ayuda a alcanzar ese norte, me acompaña como madre, como discípula también. ¿Sí? Muy bien su aporte, muy bien. Gracias. Bien, entonces tenemos ya un comentario final, porque el tiempo ya ha sido muy beneficioso el día de hoy, porque hemos tenido muchas intervenciones, ha sido muy interactivo. Reflexión ha ido bien al punto, ¿no? Y aquí nos dicen los García que la presencia de María como mujer de fe es el mayor ejemplo de imitar sus actitudes y aptitudes, que nos enseña que de la mejor manera de optar por Jesús es hacer lo que Él haría en cada momento, con cada persona y en cada situación. Por eso, ella dijo, hagan lo que Él les diga. Perfecto. Eso es. Ponerle la tapa al pomo, padre. Hagan lo que les digo. Eso es. En Juan 2, 1-11. Huevo de Caná. Así es. Ahí está. Perfecto, Monchi. Muy bien. Monchi, tenemos un último comentario en el chat de los Morel. Así. Vamos a ver. Importante para poder seguir el camino, que debemos formarnos en la palabra, estudiar sobre la iglesia, su doctrina, sobre la Biblia, al menos lo básico. No podemos amar lo que no conocemos. Sí, es un aporte muy bueno. Muy bueno. Puede ser que Jesús es el camino, pero si no tengo la carta de ruta del camino, cómo debo comportarme en el camino, me voy a perder también. La palabra de Dios, porque podían también presentarse en el camino pseudas, estrategias o palabras que me pueden también descaminar o sacar fuera del camino. Por eso hay que conocer la palabra, por supuesto, leerla, estudiar. El que no sabe dónde va. Y eso sí. El que no sabe dónde va ya llegó. Exactamente. Muy bien, doctor.
Bien, pues vamos a darle las gracias por otra vez, por seguir brindándonos su parte de su tiempo, compartiendo con nosotros, formándonos, y a su vez nosotros pues con nuestros aportes también de cada uno nos vamos formando entre todos. Y esto es no solamente de matrimonios, también el ejemplo de ustedes, los sacerdotes que viven su sacramento, y vamos dando ejemplo, tanto ustedes como nosotros, y formando y fortaleciendo cada vez más nuestra iglesia. Así que ahora en estos tiempos nosotros llamados a fortalecer lo que es la iglesia doméstica, y ustedes pues desde sus mismos espacios pues compartiendo con su gente, para que ni ustedes ni nosotros nos sintamos solos. Con eso quiero despedir la noche de hoy. Mi esposa, si quiere alguna palabra. No, solo decirles que se cuiden mucho, que no nos aloquemos ahora en los últimos días, que estamos que si se acabó, que si no se acabó, que si ya vamos para la calle, que si no. Esperemos las decisiones de las autoridades pacientemente y mantengámonos alertas, siempre formándonos, siempre aprendiendo más y más. Nos vemos el próximo jueves con un interesante tema y continúen en sus comunidades. Muchísimas gracias. Feliz noche. Y la bendición del Padre. Bien, Señor Jesús, gracias por esta noche muy rica. Gracias por iluminarlos con tu palabra. Gracias porque nos has enseñado que tu palabra es la carta de ruta para nosotros, que tú eres camino, verdad y vida. Gracias por estas verdades que nos has enseñado y ayúdanos a mantenernos siempre en esta verdad, en tu verdad. Que el Señor esté con ustedes. Con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Que tengan muy buenas noches y muchas gracias a todos. Cuídense. Un saludo especial a los que nos siguen por Facebook. Gracias. La canción. Levantarse cada día y respirar, buscar lo bueno, la luz, lo bello, aquietar nervios, acallar miedos, confiar en lo bueno que vendrá, elegir mirar al otro con bondad. Son camino y vida llenos de verdad. Tropezar, equivocarse y comenzar, hacer borrón y cuenta nueva una vez más. Dejar que tu abrazo nos cure las heridas, alzarse de nuevo después de una caída, mirarnos en tus ojos que no dejan de esperar. Son camino y vida de luz de verdad, camino que recorrer acompañados, verdad que nos orienta a cada paso, y vida, esa vida que aligera los peldaños, que subimos poco a poco de tu mano. Camino, verdad y vida, derrochados, regalados, recibidos sin que tú nos pidas nada a cambio. Camino, verdad y vida, sin fianzas, sin engaños. Camino, verdad y vida para todos.
lado. Quiero hacer de ti mi camino, quiero alimentar mi alma con tu verdad, quiero sentir que la vida eres tú, enciende mi luz y mi vida, Jesús. Quiero hacer de ti mi camino, quiero alimentar mi alma con tu verdad. Quiero sentir que la vida eres tú. Enciende mi luz. Quiero alimentar mi vida, Jesús. Quiero sentir que la vida es mi camino. Enciende mi luz. Quiero alimentar mi alma con tu verdad. Quiero sentir que la vida es tú. Enciende mi luz y mi vida, Jesús. Hay un mundo nuevo, la tierra prometida, y estaré ahí un día, si vamos de la mano. Yo te necesito cerca, no importa lo que haré, porque sé que no hay nadie como tú. Cada uno tiene un amor de verdad. Tú serás el mío para siempre, vida mía. Buscaría en todo el mundo para llegar a ti, porque sé que no hay nadie como tú. Es un largo viaje al que iremos los dos, y si yo me perdiera, guíame, guíame. Si me dieran fortuna, no la ambicionaría, la podría perder mañana y no me importaría, pero si te pierdo vida. Manín, Yo te amo y te quiero mucho. Eduardo, yo quiero. Vamos para allá a buscar. Yo quiero. Lo